Hola niños, ¿cómo están? Bueno, pues en este día les tengo una historia que se llama Érase una vez la música. Este librito que yo les tengo aquí y les voy a contar va a hablar sobre un compositor que se llama Mendelssohn, así que pues espero que ya tengas tu hojita impresa. Si no la tienes porque tal vez no tienes tinta o no tienes dónde imprimir. Ahorita ya estamos, recuerda, en una postura donde ya no podemos salir de casa, tenemos que resguardarnos por completo, estamos en fase 3, así que pues en casita quédate. Si no pudiste imprimirlo, no pasa nada, en una hojita blanca o en una libreta tú ve dibujando conforme yo voy contando la historia para que al final me envías como evidencia pues un dibujito tuyo de la historia, o si puedes escribir, bueno, pues escribe un resumen de la historia. Así que bueno, pues vamos a empezar con nuestra historia de Mendelssohn. Este compositor se llama Felix Mendelssohn y pues vamos a iniciar. Dice, Félix nació en 1809 en una familia de banqueros muy ricos y muy cultos. El abuelo Moses era en el cuento uno de los más grandes filósofos de la historia. La madre estaba muy atenta, no solo a la educación de Félix, sino a la de su hija querida Fanny, algo poco habitual en esa época, pues las niñas iban apenas en el cole. De hecho, Fanny era y fue una gran pianista y una excelente compositora. Esta que pueden ver aquí, ella es Fanny, es la hermana de Felix Mendelssohn. Él cuando nació, pues tenía una hermanita, ¿verdad? Fueron dos, Félix y su hermana, que se llamaba Fanny. Félix y Fanny. Y tenemos aquí a Fanny, ¿ok? Bueno, pues pueden ir coloreando mientras voy contando la historia. Dice, como en el cuento, Félix tenía una familia numerosa y primos hermanos por toda Europa. Y su familia era muy grande. Así como tal vez tú pues tienes familia aquí en Cancún y tienes familia en Villahermosa, tienes familia en Oaxaca, en diferentes lugares. Bueno, pues también así, Félix tenía familias por toda Europa. Por ejemplo, su tía Sara fue la alumna predilecta de uno de los hijos de Johann Sebastian Bach. Ese era otro compositor del que vamos a hablar más adelante. Además, su tía Sara fue una de las maestras de música de Fanny y Félix, es decir, que su tía fue la que los fue instruyendo a la música. Los niños viajan mucho y viven con sus primos en diversas ciudades. Ellos no solamente vivieron en Europa, sino también se fueron a otras ciudades de Europa como París, Weimar o Berlín. Ellos estuvieron viajando mucho. Es como si tú estuvieras una temporada en Cancún, vives aquí 5 años y luego te vas a vivir otros años a Villahermosa, otros años a Oaxaca, otros años a Chiapas. Así ellos también estuvieron viajando mucho. Sus hermanos, ella y Fanny, eran muy unidos, se querían muchísimo. Y cada vez que ellos cumplían años, el mejor regalo que Félix podía hacerle a su hermanita era componer una obra nueva, porque él era compositor. Y el mejor regalo de Fanny para Félix era tocar esa obra. Es decir, que Félix componía la música y Fanny la tocaba en el piano, y así ellos eran muy felices con esos regalos que se hacían. Él compuso muchísima música muy hermosa y una de ellas se llama Obertura del sueño de una noche de verano, que al final yo se las voy a poner. El adolescente de 17 años entra en la historia de la música y en el corazón del público con esa música. Esa fue la obra con la cual él entró al mundo musical y todos, mira, Félix esa música la hizo, y todo el mundo empezó a verlo cuando esa música salió. Un gran poeta alemán que se llamaba Goethe pedía a Félix, todavía niño, que tocara para él cada día una de sus obras. Ese poeta era un poco sordo y Félix le dijo un día a sus padres: hoy el gran Goethe, fíjense lo que me hizo. Abre el piano y me dice: no te he escuchado todavía, hazme un poco de ruido.
Eso fue lo que le dijo el poeta Goethe. Eso fue a los 17 años. Miren, él, bueno, pues cuando estaba chico ya sabemos tocar el piano, ¿verdad? Inició en la música ya para que todo el mundo lo empezara a conocer con su obra Sueño de una noche de verano. Y él cuando cumplió 17 años fue que salió su obra, ¿ok? Después a los 20 años, así como podemos ver en la siguiente imagen, Félix empieza a investigar porque él quiere saber quién era el profesor de la tía Sara y también quién es su padre, y descubre a un músico genial que se había olvidado tras su muerte, que era Juan Sebastian Bach o Johann Sebastian Bach. Cuando Mendelssohn dio el primer concierto dedicado a Bach, precisamente en la ciudad de Leipzig, donde Bach trabajó tantísimos años, nadie podía creer en ese milagro. ¿Cómo se habían olvidado del compositor de una música tan bonita, tan espectacular, tan hermosa? Todavía hoy nos parece increíble. Si tú quieres conocer más sobre este gran compositor, puedes poner en el YouTube música de Johann Sebastian Bach y puedes escuchar la música que él realizó. Vas a ver que es una gran obra, toda su música tiene mucho sentimiento, transmite muchísimas cosas, así que tú puedes escucharlas y lo puedes observar. Ya adulto, podemos ver aquí, ya adulto, Mendelssohn, este que está aquí, este es Johann Sebastian Bach. Este es el compositor que él estuvo buscando mucho, del cual él tocó su pieza. Y en esta parte vamos aquí donde está tocando hacia otras personas. Dice, ya adulto, Mendelssohn emprende nuevos viajes. Inglaterra, Escocia, Francia, Italia, da conciertos por toda Europa. Uno de sus primos franceses le presentó a una amiga que se llamaba Cécile. Unos meses más tarde, Cecilia y Félix se casaron. Él estaba radiante de felicidad, como corresponde a su nombre de Félix. El compositor empieza una obra también luminosa, que acaba cuando nace su tercer hijo. ¿Se imaginan cuánto tiempo Félix estuvo componiendo esa música? A veces uno piensa que, componer música es, nada más me siento unos 5 minutos y ya la compuse. No, hay que estar pensando qué queda aquí, qué queda allá, qué nota pongo aquí, qué letra le pongo acá. Es muy complicado. Y Mendelssohn hacía unas obras muy hermosas que tenían que durar suficiente tiempo, así como los pintores tienen que pintar y de repente lo dejan un año y al rato vuelven y lo vuelven a ver los detalles. Asimismo, los músicos tenemos que dedicar tiempo para poder componer. Muy bien. Esa música que él hizo cuando estaba muy feliz, que terminó cuando nació su tercer hijo, se llama Concierto para violín, y eso lo puedes escuchar también después. Concierto para violín de Félix Mendelssohn. Félix era un músico muy generoso. Solía invitar a sus amigos, a Robert Schumann o Berlioz, e interpretar sus obras con la orquesta que él dirigía. Junto con los compositores contemporáneos, es decir, de ese mismo tiempo, que daba a conocer, Félix volvía a descubrir a otros cuya bella música estaba olvidada. Por ejemplo, Haydn, que era un amigo de Mozart. Félix no solo componía, tocaba el piano y el violín también, dirigía también orquestas, pero no solamente hacía eso, él también pintaba. Todos los Mendelssohn amaban el dibujo y la pintura, y por el amor a la pintura, Fanny, la hermana de Félix, conoció a Hensel, un pintor con el que ella se casó. Félix también leía mucho, y sobre todo le gustaba mucho leer a Shakespeare, un poeta inglés que escribía cosas muy bellas. De hecho, Félix escribió una música muy bella inspirada en ese poeta. Compositor y director. A los 26 años, él era compositor y era también un excelente director de orquesta. Empieza a tocar la obra de Bach con la orquesta de Leipzig, transformándola en lo que sigue siendo hoy, que es una de las mejores formaciones del mundo. Poco antes de cumplir los 40 años, Félix murió de una enfermedad fulminante. Pero
él terminó sus días de vida rodeado de una gran familia y de mucho amor. Esa fue la historia de Félix Mendelssohn. Él tiene muchas músicas que podemos escuchar. Algunas de ellas están inspiradas en fantasía, es decir, en cosas que no existen, pero sin embargo, él escribió música muy bonita. Érase una vez Mendelssohn. Esta fue la historia de Félix Mendelssohn. Espero que hayamos aprendido muy bien. Vamos a repasar un poquito cuál fue la historia de Félix Mendelssohn. Bueno, pues tenía una hermana que se llamaba Fanny, ¿verdad? Eran dos de la familia, Fanny y Mendelssohn. Él tocaba el piano, tocaba el violín desde chiquito, y con la obra con la que él se lanzó hacia el mundo, pues fue con su obra de verano, ¿verdad? Un sueño de una noche de verano. Cuando él cumplió 20 años, pues él saber quién era el maestro de la tía Sara, y fue así como conoció al gran compositor que se llamaba Johann Sebastian Bach. Y a él, como le gustó mucho su música, pues empezó también a tocarla y a llevarla por todo el mundo. Luego, él empezó también a viajar por toda Europa, y por París, por Berlín, por muchos lugares, y él hacía conciertos, daba conciertos para las personas, y así es como él también se ganaba la vida, ¿verdad? Luego él se casó, y ya cuando nació su tercer hijo fue que pues terminó su obra de concierto para violín. Y una última cosa que queremos saber de Félix, pues es que él, aparte de que era músico, que hacía muchas cosas como director de orquesta, que tocaba el piano y el violín, a él también le gustaba mucho leer y pintar. Así que bueno, pues te das cuenta, Félix hacía muchísimas cosas, no solamente tocaba instrumentos, sino también leía y pintaba. Y fue una gran persona porque hizo mucha música y nos dejó muchas composiciones para poder tocar el día de hoy. Obras muy hermosas que podemos consultar después. Así que bueno, pues yo con esa historia quisiera dejarte en mente que pues así como Félix, tú también puedes hacer muchas cosas. Puedes tocar algún instrumento, puedes leer libros, puedes pintar, pero yo quiero que tú, así como Félix, aproveches al máximo todo el tiempo que tú tengas, pero también, aparte de aprovecharlo con la pintura o leyendo un libro o tocando algún instrumento, dedica tiempo para tu oración, dedica tiempo para estudiar tu Biblia, porque eso te va a hacer una persona grandiosa, y no solamente aquí en la tierra, sino te va a hacer una persona preparada para poder ir al cielo cuando Jesús venga por nosotros. Así que bueno, pues esta fue la historia de Félix. Cuídate mucho, espero hayas coloreado muy bonito ese dibujo, me mandas tu evidencia y que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.